Bueno, yo creo que sí, ya dimos los 5 minutos que teníamos planeado. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias del Grupo SEA, del Grupo de Investigación en Estudios Históricos y Ambientales de la Universidad del Valle. Mi nombre es Kevin Ruiz y para hoy yo seré el moderador en esta sesión. Eh, y tenemos como invitado especial al profesor Diógenes Patiño. Hoy nos va a hablar sobre la arqueología histórica de la diáspora africana en el Cauca. Bueno, voy a hacer una corta introducción sobre el profesor, sobre el doctor Diógenes Patiño, quien nació en Puracé, cerca de Popayán, Cauca. Es hijo de migrantes, estudió antropología en la Universidad del Cauca y obtuvo su maestría y doctorado en antropología en la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, de 1992 al 2000, al año 2000. Su campo de investigación es la antropología y la arqueología en las sociedades pasadas y la importancia de estas disciplinas en el presente y el futuro. Actualmente es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, en Popayán, desde 1997. Bueno, no siendo más, está un poco una presentación un poco ingrata, yo creo, con respecto a todas las investigaciones y trabajos que ha hecho el profesor, pero no siendo más, le doy el paso al profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Kevin, eh, profesor Kevin, profesor Carlos Alberto, al Centro de Estudios Históricos y Ambientales de la Universidad del Valle, del Departamento de Historia. Mm, Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy he querido hacer una charla sobre mi último trabajo aquí en el Cauca, ¿no? Es justamente sobre aquellas sociedades que han sido, digamos, poco estudiadas realmente desde el punto de vista de la arqueología. Y en este caso, particularmente de la arqueología histórica, ¿no? Entonces, para esta charla voy a compartir um, la pantalla y ustedes me dirán si la ven ahí. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, lo estamos, Ok, sí lo estamos gracias. viendo. Dice, la charla va a ser sobre arqueología histórica de la diáspora africana en el Cauca, ¿no? Entonces es un tema que hoy por hoy es de mucho valor, ¿no? Entender lo que ha sucedido en el pasado sobre la diáspora africana. Por un lado, tratar de conocer, ¿no? Una de las inquietudes mías y de otros colegas sobre ese tratamiento de lo afro en nuestro país y en otras regiones, ¿no? Hoy por hoy también es muy importante, eh, puesto que afortunadamente, y gracias a los nuevos debates y también a las nuevas disposiciones y sobre todo políticas desde las mismas comunidades, pues buscan un fortalecimiento de la arqueología, la historia, la antropología, bueno, todas estas disciplinas del ambiente social, ¿no? En las cuales participemos de una forma activa en sus propias dinámicas, pues en este caso haciendo investigación, ¿no? Un poco lo que hacemos también desde todos estos departamentos de ciencias sociales, ¿no? Mm, y también es relevante en el sentido de que, eh, bueno, las resistencias de los pueblos afro y de los afrodescendientes en el hemisferio occidental, pues, aunque no es nueva, en la modernidad, digámoslo así, arranca, sobre todo en Estados Unidos, pero esa resistencia se ve
en el mismo momento en que son desarraigados, sacados del continente africano y llevados eh, mm, como esclavos o esclavizados a América, a diferentes partes. Entonces vamos a ver que ese proceso lo podemos seguir y lo podemos rastrear. Ya se había rastreado desde la historia, pero vemos que se puede rastrear desde la arqueología y desde otros mecanismos de investigación. Es, veamos una segunda diapositiva. Vamos a hacer un corto recuento de background de cómo ha sido ese proceso, ¿no? Pues, inicialmente, pues, este continente africano fue un continente eh, que se puede ver en las épocas de siglos XIII, XIV, ¿no? Como un pastel, ¿no? En el cual fue dividido, ¿no? Por las colonias europeas, ¿no? Que llegan a estas regiones y cada una coloniza espacios, grandes territorios, primero en son de comercio y luego en son de extraer gente, ¿no? De cada una de estas regiones y llevarla a América como un negocio muy lucrativo, ¿no? Porque existió gente exclusivamente transportando y llevando mercancías de esclavos de África a América a, por pedidos o eh, para gentes particularmente colonos en los diferentes territorios. Entonces vamos a observar que hay dos zonas muy importantes donde se extrae gentes de grupos tribales, étnicos de la zona de lo que es el occidente norte, lo que corresponde de Nigeria, ¿no? Guinea, Costa de Marfil, todo esto lo que llama Costa de los Esclavos, pues existen toda una serie de sitios o varios sitios de embarque, ¿no? Especialmente en Senegal, ¿no? Las famosas, la salida, pues, de embarque Goré, ¿no? En una de las salidas más importantes, ¿no? Incluso visitada en el 2012 o 2013 por el presidente Obama, ¿no? En su recorrido por estos lugares de sus ancestralidades, ¿no? En términos africanos, ¿no? Luego Guinea, todo esto lo que corresponde hasta Nigeria. En Nigeria uno de los puntos de embarque más importantes es el Mira, por ejemplo, ¿no? Están varios grupos, son colectados aquí, prisioneros y colectados y sacados por el Mira. Y otra de las zonas al sur, entre lo que es Angola y Congo, ¿no? Va a ser otra de las zonas muy importantes, y especialmente el puerto de salida de ellos, de Luango, ¿no? Puerto de Luango va a ser uno de los más interesantes y un poco más arriba pues está la isla de San Tomé, ¿no? Que es otra de los lugares de embarco, ¿no? Eh, Aquí lo interesante que tenemos, que vamos a ver en nuestro trabajo, el trabajo que se hace en Colombia, en el Cauca y otras regiones, pues la influencia de las gentes que llegan del Congo y Angola, ¿no? Sobre todo en particular rastros que quedan no solamente culturales en términos generales, sino también de las formas de pensamiento, ¿no? Especialmente desde el punto de vista de la religiosidad. Entonces, de aquí van a salir elementos que van a llegar a América y obviamente vamos a tener que hay una entrada del cristianismo sobre todos estos territorios también fuertes, no ocupados por colonos y misioneros, misioneros de varias sectas, ¿no? Especialmente franciscanos, jesuitas, capuchinos, ¿no? Que llegan a estos territorios y a cristianizar y a romper con las ideologías africanas. Bueno. Y el otro territorio importante donde van a llegar también elementos muy particulares va a ser justamente estas regiones de la costa de los esclavos, desde Guinea, ¿no? Hasta Nigeria, ¿no? Y especialmente con
lo yoruba, ¿no? Como muy especial. Hay que recordar que este territorio se lo veía como un territorio pues muy atrasado, muy primitivo, ¿no? Entre comillas, pero realmente ya sabemos que por la arqueología, la historia contemporánea, moderna, pues varios estados o reinos se desarrollaron en este territorio, ¿no? Especialmente relacionados con el reino Acán, Sanjay, el Malí, ¿no? Y hay que recordar también que hay una influencia musulmana, islámica en todas estas, sobre todo en esta parte del norte, ¿no? Y la parte occidental, de donde también salieron esclavos, en menos cantidad, pero salieron de estas zonas del este, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues tenemos que toda esta gente llega tenemos 3 siglos y medio, ¿no? En barco, entonces que se calcula así a grosso modo entre unos 11, 12 o 13 millones de esclavizados que llegan a estos territorios, ¿no? Especialmente a Norteamérica, donde están las plantaciones, Charleston, Richmond, New Orleans, pero Charleston es un puerto especial, ¿no? Este es un puerto, digamos, que está en la mitad de esas transacciones hacia el norte y hacia el sur de las áreas de plantaciones. El Caribe, que es, cada una de estas islas es peleada, ¿no? Por ingleses, españoles, holandeses, se utiliza la viven y eh, Cuba va a ser uno de los centros, ¿no? Y llegan también esclavos a Centroamérica, México, etcétera, etcétera. Y Colombia va también a tener una entrada muy importante, obviamente por Cartagena, paso por Panamá, Buenaventura, por mar, pasando el istmo, y por agua dulce, subiendo por el Magdalena, por el Cauca, hasta conectarse con Honda, Santa Fe, Mompox, Honda, Santa Fe, Popayán, y bajando a Quito, y ahí seguían las mercancías de todo tipo, incluyendo mercancías de esclavos, ¿no? Y la otra entrada muy importante es la del sur, ¿no? La de Bahía, ¿no? Salvador, ¿no? De Bahía, que es muy importante, Recife, de Salvador, de Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires, ¿no? Por el Río de la Plata entran esclavos, ¿no? Mercancías de esclavos que van a servir a la producción económica minera, ¿no? Especialmente de la plata, ¿no? Oro y plata en el Perú, Bolivia y parte de Chile, ¿no? Y a las estancias de aquí. De hecho, en Buenos Aires, pues hubo también, cada uno de estos puertos hubo, digamos, eh, sus casas de esclavos, ¿no? Donde los hacinaban, donde los metían mientras eran transportados o comprados. Eh, muy bien. Luego, el trabajo pues, que se hace en esta región del Cauca, en límites del Valle del Cauca y Cauca. Tenemos, para nuestro estudio, escogimos el área de Popayán. Popayán es caracterizada por el trabajo, pues básicamente los trabajos sobre esclavos, lo que alcanzó a hacer Colmenares, está muy relacionado con la esclavitud y la economía, básicamente desde ese enfoque, no tanto social, sino desde el enfoque económico y social, pero desde la mirada del colono, ¿no? Del colonizador, ¿no? Entonces, ese desarrollo de la economía, ¿no? La política y la sociedad popayaneja, ¿no? Es más, él para estas épocas del siglo, especialmente del siglo XVIII y XVIII especialmente, a Popayán, él dice literalmente que es una sociedad de esclavos, perdón, esclavistas, ¿no? Y lo cual se confirma con los estudios históricos y se confirma obviamente con los trabajos de arqueología histórica igualmente. Entonces Popayán, que tanto se habla de que es una ciudad blanca, en el fondo Popayán era una ciudad también de negros, ¿no? Y de negras, ¿no? Que servían a la ciudad en distintos trabajos, ¿no? Y otra de las regiones importantes es
la zona norte. Escogimos estas dos zonas porque una es donde está esta sociedad esclavista y la otra del norte donde está justamente la riqueza, ¿no? O una de las riquezas, ¿no? Que fueron las minas de el Quilichao y el Quinamayo, ¿no? Y esa riqueza combinada con la hacienda, ¿no? La hacienda fue, digamos, el lugar también de trabajo dentro de esa economía capitalista inicial, ¿no? Esos capitales se mueven en esas dos regiones. Es más, en la zona norte, Popayán y la zona norte de Santander, de Quilichao y la conexión con Cali, era la salida, ¿no? Entrada y salida de esclavos y de mercancías, obviamente, y de sostenimiento, manutención, etcétera, para las minas que están más al norte, que van a ser las minas del Chocó, ¿no? Novita fue de Popayanejos, y otras minas que se van a establecer ahí, sobre todo en la parte central y sur de Chocó y el Cauca, y obviamente ya Nariño, ¿no? Entonces, en nuestros trabajos, pues combinamos documentación histórica, obviamente mapas, obviamente sitios, y también dejaron registros en la colonia, los escribanos y los que levantaban de alguna manera esas primeras topografías, quedaron registros de la distribución de la región de Quilichao, ¿no? Mostrando los sitios de enclaves mineros, ¿no? Reales de minas y de hacienda, ¿no? Aquí hay cercos, se indica que hay ganadería, que hay caza, aquí hay un poblado, aquí hay otro poblado, está el poblado de Santander de Quilichao, antiguo y el moderno. Bueno, este es el antiguo, el moderno cambió a otro lugar y se caracteriza mucho por la influencia del cristianismo, ¿no? Entonces aparecen muchas, ya sean capillas doctrineras o casas, casonas de hacienda con su capilla o su salón de oratorio, ¿no? Y muy bien demarcado, ¿no? Todos estos sitios uno, pues en nuestro trabajo los pudimos visitar. Algunos están en completa ruina, otros están más o menos protegidos por el patrimonio, etcétera, como veremos más adelante. Y aquí vemos otro plano de los mismos. Era tan importante que se lograron o hicieron, ellos plasmaron, ¿no? En ciertos planos topográficos con sus toponimios, ¿no? Y sus lugares, lo que constituían esos reales de minas y haciendas, que era pues parte de esa riqueza en la época, ¿no? Entonces, la arqueología empieza a combinar metodológicamente varias estrategias, digámoslo así, ¿no? Entonces, la estrategia, una histórica, documental, ¿no? Entonces, el documento sobre la época colonial es muy rico. Estamos hablando con Caterina del Archivo General de Indias, ¿no? En Sevilla, y hay unas cosas extraordinarias, pues tienen mucha información, pero también en Colombia tenemos el Archivo General de la Nación, tenemos el Archivo Histórico del Cauca, que tengo yo al lado, vivo al lado de una fortuna, ¿no? De investigación, ¿no? No saben la cantidad. Yo he recolectado muchísima información en foto, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la esclavitud o con lo afro, ¿no? En la colonia. Y hemos encontrado, para cada uno de estos sitios que escogimos, ¿no? De haciendas, vamos a ver algunas, y de sitios de minas, otras, y etcétera, etcétera. Cuando abrimos un libro de estos y observamos que hay una cantidad extraordinaria de datos, ¿no? De datos organizados en cierto modo. Claro, esto es una visión del colono, ¿no? Del esclavista, digámoslo así. Pero también en esos escritos reflejan la idiosincrasia de estas gentes, ¿no? Quiénes eran, de dónde llegaron, por dónde entraron, si correspondían a una casta específica o no. Todo eso va quedando registrado aquí de manera indirecta, nos van dando
elementos para ir conociendo esa idiosincrasia de estas gentes que entraron y familias que entraron de África, ¿no? De una u otra etnia, y qué sucedió también en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajan en una casa o en una casona para su amo, su ama, si trabajan en una hacienda, qué tipo de trabajos, si trabajan en una mina o un real de minas, entonces aparecen, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Sobre todo en los trabajos en minería. Hay un listado largo de todos los problemas que los afroesclavos les causaron trabajar arduamente en minas, ¿no? Los casos, por ejemplo, más comunes tienen que ver con hernias, que ellos entre otras le llamaban quebrado de la rabadilla, por ejemplo. Eso es que está textualmente escrito, ¿no? Eso, hay hernias, hay amputaciones, hay pérdida de miembros, ojo, etcétera. Y todos estos datos empiezan a aparecer en estos registros, igual que enfermedades ya adquiridas, ¿no? Por bacterias, por virus, por otro tipo de cosas, ¿no? Y en estos registros que ustedes ven aquí, ven también los precios, ¿no? Y también se ve si alguien al comienzo pues aparecen listados y de pronto en el mismo listado que lo confrontan meses o después aparece que ya no vive esa persona, entonces se le pone una cruz. Entonces los documentos los van entregando elementos interesantes sobre la vida de estas personas. La familia, de aquí por ejemplo dice esclavos, ¿no? El puesto que ocupaban, por ejemplo, este fue un capitán y aquí está el listado de todos los esclavos que contenía en este caso la hacienda de Mojivío, ¿no? La hacienda de Calibío, la hacienda de Japio, aparecen todos los listados y las edades, ¿no? Y cuánto costó cada uno de ellos. Bueno, ese tipo de trabajos en historia se han realizado bastantes estudios y análisis sobre ello. ¿Qué hacemos nosotros con estos documentos? Pues empezamos desde la arqueología a mirar pues la ciudad, ¿no? Esta ciudad más o menos se ha conservado en algunos aspectos, digamos, porque pues la modernidad, el cambio, además Popayán fue un sismo en el 83 terrible, cambió muchísimo, ¿no? Pero el subsuelo más o menos se mantiene, ¿no? Entonces vemos que esas arqueologías son posibles y tenemos excavaciones en casonas, ¿no? En los patios traseros, en los huertos y donde estaban los basureros, ¿no? Entonces uno para buscar sobre esclavos de la época, pues va uno a las partes, no a ir a las partes de adelante de la casa, ¿no? A ir a las partes de atrás de la casa donde está reunido mucho de ese material, ¿no? Por ejemplo, este es un sitio muy interesante donde nos aportó muchísima información sobre esclavos y gente que trabajó al servicio de militares en la época colonial, ¿no? Del siglo XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Entonces aquí aparece mucha información donde hay partes de cocina, donde hay partes de cerámicas, hasta objetos pues más suntuarios, ¿no? Y aquí esta excavación corresponde a esta de acá abajo y vemos pues que eran grandes casonas de lotes muy grandes con su chorro, ¿no? Con gradas, todo muy bien organizado y con patios interiores y en las áreas del fondo, o sea, las interiores internas serían las áreas donde estaban los eh, esclavizados trabajando. Ya en la parte de afuera, pues el estudio tomó ejemplos referentes pues para investigación, la hacienda de Yambitalá, como la que vemos aquí. Otra vez, el estudio va a mirar donde hubo ese trabajo sirvientes, esclavos o indígenas, pueden haber los dos, ¿no? En algunos casos se observa así, pero todavía se conservan las bateas en piedra, ¿no? Donde se molía, donde se preparaban alimentos. Acordémonos que la presencia de lo afro en la colonia
americana, también trajo todo su conocimiento culinario, que es muy rico, ¿no? Y que se combinó con el indígena y se combinó con el español, pero su permanencia de la preparación de esa cocina afro digo, importante y se mantiene, ¿no? Y sí es reconocido en la gastronomía popular, pues, y incluso hoy por hoy, pues, es muy representativa de nuestras propias regiones, ¿no? Es más, en los documentos hemos encontrado que uno de los grandes esclavistas, ¿no? Yo no he visto mucho trabajo sobre ello, pero uno de los grandes esclavistas, una de las comunidades de grandes esclavistas fueron los mismos eclesiásticos, ¿no? Los mismos clérigos, ¿no? Desde obispos hasta misioneros y hasta curas, ¿no? Entonces, tenían sus esclavos y se los, digamos, en cierta forma se peleaban aquellos que conocían sobre cocina, ¿no? Querían llevar a sus cocinas los mejores chefs del momento. Entonces hay documentos que hablan sobre esos aspectos, lo cual indica que eran muy apetecidos por la cocina también. Pues los trabajos en la hacienda Pisogén, también con sus molinos, metates, ¿no? De producción de granos, la hacienda de Calibío con su producción de granos, la hacienda de Calibío también, con la foto de Raimundo Mosquera, ¿no? Que era descendiente, ya murió el siglo pasado, pues era descendiente de esclavos, y lo mismo que Arnovio Ocoró, ¿no? Y siguen siendo. Claro, aquí hay algo interesante también, además de la historia documental, ¿no? De estos documentos, legajos, etcétera, además de la arqueología en los sitios de asentamiento donde estuvieron operando, trabajando, también el estudio hace una aproximación desde las narrativas y desde la oralidad, ¿no? Entonces es muy complementario, ¿no? Porque incluye la gente que viven en esos mismos territorios, ¿no? Ya pasando a las haciendas, a otras haciendas, ya más aparte de lo que es Popayán, tenemos las haciendas de Coconuco, donde curiosamente, haciendo prospecciones y haciendo recorridos, encontramos figuras como esta, ¿no? Que la gente no explicaba, normalmente la asociaban a una escultura, decía la gente, no, es una escultura de esas que hay en San Agustín, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Eso no tiene ningún estilo de San Agustín, ni las características, ni nada. Pero sabemos, sí, por la documentación y por restos arqueológicos, etcétera, desde que en Coconuco, la hacienda de Tomás Cipriano Mosquera, pues tuvo varios esclavos dentro de la hacienda trabajando, ¿no? Entonces aquí este es netamente el reflejo, ¿no? De esa actividad, o está en relación con la actividad de los esclavos, igualmente con este tipo de marcas, ¿no? En puertas muy antiguas, puertas del siglo XVIII, XIX, ¿no? Y en Popayán empiezan a aparecer también, no sé si buscamos, encontramos, como decimos, ¿no? Empiezan a aparecer estatuillas, ¿no? Rarísimas, como esto, que no tiene, pues, aquí en Colombia, pues no tiene, ni en la región tiene un símil, ¿no? Esta es la cabeza, ya una una de estas cabezas son cinco cabezas, entre comillas, yo le llamo los danzantes, ¿no? Pero parece más bien un meeting, una reunión, una conversación, pero muy especial, ¿no? Con unas características muy especiales, como aparece en lo africano, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en figurillas también en piedra, ¿no? Como esta que es muy conocida como los gemelos, ¿no? Tiene unas connotaciones también religiosas, ¿no? Espirituales dentro de las culturas africanas, ¿no? Sobre todo en Nigeria, ¿no? Y estas regiones del noroccidente africano, ¿no?
que hace una figura de este tipo, ¿no? Con algo más o menos similar, ¿no? Hay unas interpretaciones, obviamente, se hablan hipótesis y hay que confirmar con más elementos. Realmente hay una religiosidad, una espiritualidad africana en el territorio. Entonces, eso dejémoslo ahí porque vamos a hablar de ello más adelante. La hacienda Calibío, la hacienda de Japio y las minas, Real de Minas de Dominguillo, ¿no? De Santander, de Quilichao y Dominguillo especialmente, ¿no? Santa Bárbara de Dominguillo, muy, muy conocida, ¿no? Todos estos sitios son turísticos hoy en día, ¿no? Con mucha transformación, ¿no? En el sentido de las de estas haciendas, la documentación existente es una cantidad documental con muchos datos sobre los esclavos y sus trabajos en cada una de ellas, ¿no? Los registros aparecen notablemente, pues, sobre todo en reales de mina y sobre todo en haciendas que fueron muy, digamos, cotizadas en esas épocas, sobre todo en la colonia y sobre todo durante el proceso de independencia, ¿no? Cuando se desbarata esto y cambia, pues, el modelo sociopolítico o al menos político en esos momentos y hay unos cambios también con respecto a los esclavizados, ¿no? No hay que olvidar que hay esclavos en las ciudades y también hay libres, ¿no? Negros libres, porque dentro del proceso, como hemos sabido, hay formas de ganarse esa libertad, ¿no? Por lo menos, y hay unas resistencias alrededor de ello también, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de los palenques, ¿no? Y, muy bien, entonces hablando de esas religiosidades, empezó a aparecer datos interesantísimos que tienen que ver pues con la ritualidad africana directamente, ¿no? Por ejemplo, estos cementerios que visitamos en el Palmar, ¿no? En una zona que eran los reales de Minas de Santander y la minería de Quinamayo, que todavía sigue siendo una zona minera, en un cementerio netamente afro, ¿no? De afrodescendientes, ¿no? Se empiezan a observar cruces de este tipo, ¿no? Como una cosa muy rara, ¿no? Pareciera cristiana por la cruz, ¿no? Pero hay unos elementos que no lo son, ¿no? Estos círculos, ¿no? Cerrados o casi cerrados al final, ¿no? Una estrella, bueno, puede ser relacionado con la estrella de David, etcétera, etcétera. Bueno, pero también aparecen estos otra vez, ¿no? Un cuadrante, ¿no? Y aparece una X en el piso en cemento, ¿no? Y estos hierros con círculos abiertos, ¿no? Un semicírculo, ¿no? Y eso nos van llevando a confrontarlo con documentación arqueológica de otras latitudes y otras, especialmente de Norteamérica, especialmente del Caribe y del Brasil, pues encontramos que efectivamente se trata de un símbolo ritual de la ritualidad africana y ese símbolo está conectado con lo que se conoce como cosmograma Bakongo, ¿no? Que es africano netamente. Se relaciona ese símbolo con la región del Congo, ¿no? Sobre todo el Congo, bueno, el Congo se lo dividieron, ¿no? En la colonia, ¿no? Entonces está el Congo belga, está también Angola más al sur, en todo caso es de esta región donde aparece. Y su relación mítica también está relacionada, su relación mítica está conectada con el mundo espiritual y religioso conocido como Muntu, ¿no? Es parte de esas religiones que son, digamos, pan-africanas, ¿no? Por un lado, o sea, centro y este de África, ¿no? Además, sí, que tiene que ver con las tribus famosas Bantú, ¿no?
Entonces, esto nos va conectando varias cosas y nos lleva a pensar que llegaron a Popayán, a la provincia y a la gobernación, miembros, gentes de estas tribus bantú con religiones y espiritualidad montú en el territorio, cosa que pues le habíamos pensado, pero no teníamos evidencias y empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué dice el símbolo en términos generales, no? El símbolo básicamente es un símbolo que representa el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, y el horizonte está marcado o relacionado incluso con el agua, ¿no? Es uno de los elementos rituales africanos muy poderoso, ¿no? El nacimiento, ¿no? La vida de las personas, ¿no? En el mundo, digamos, ese mundo fenomenológico que vemos, ¿no? Y que sentimos y lo vivimos todos los días hasta que llega a un cenit de esa vida y muere, ¿no? Y pasa a otro mundo, ¿no? Es el mundo de la espiritualidad, ¿no? De ese mundo de los vivos a un mundo de la espiritualidad, el mundo de abajo, el mundo de las tinieblas, el mundo de los espíritus, ¿no? Y así es el ciclo de la vida y se va representando no solamente en este tipo de simbología, sino también en otras materialidades que tienen que ver con los árboles, con el bosque, especialmente. Y lo vemos también representado mucho en las cosmogonías contemporáneas, siguen la tradición, ese Bakongo sigue su tradición en, en pinturas modernas como la que tenemos aquí de Juan Bosa, ¿no? Un pintor reconocido y artista cubano, ¿no? Y vemos claramente, ¿no? Que es una cruz, pero realmente no es una cruz cristiana, sino que es el símbolo del Bacongo con las X incluso, y toda esta parafernalia que observamos aquí. Hay una cosa interesante que también se ha trabajado en antropología y que se ha trabajado en etnología, varios autores, podemos decir, y es el sincretismo, ¿no? Que aparece en estas sociedades, ¿no? Por eso en algunos pueden parecerse elementos cristianos, pero en el fondo las sociedades o los grupos esclavizados pretendían era otras cosas, conectarse con su propio mundo africano. Pero bueno, esto es lo que observamos en ese cementerio y bueno, pero necesitamos más evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en las excavaciones o en los registros de excavaciones de diferentes tipos? Pues volvemos y encontramos el símbolo, ¿no? La X, ¿no? La X es ese símbolo característico del Bakongo. Este no es tan X, pero algo estaban haciendo, ¿no? Y una que podría ser ese mundo, pues, en que podría pensarse que es cruz cristiana o es el cuadrángulo del cosmograma Bakongo, ¿no? O sea, en esta podemos ver sincretismo. Lo curioso es que esta es encontrada en un momento, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Mientras que estas son encontradas en una casa, ¿no? De un amo en la parte de atrás donde trabajaban al servicio los esclavos, ¿no? En un basurero. Esta es encontrada también en un basurero, en Popayán, y esta bueno, este es todo representación, ¿no? Se ve la representación de la serpiente que tiene también una simbología muy particular, ¿no? Con la fertilidad, con el agua, con otra cantidad de elementos míticos, ¿no? En África y aparece como en una forma de parte de una pipa, ¿no? Es la simbología y la pipa en un Real de Minas, ¿no? En Santa Bárbara, Santa María, Real de Minas de Santa María en el norte del Cauca, ¿no? Entonces, como decía, todo esto está relacionado con el Bakongo y con el pensamiento mítico del Congo y que se relaciona con los grupos Bantú. O sea, teníamos gente Bantú en Popayán en estas épocas. Bueno, esta es una evidencia para nosotros como arqueólogos muy clara y que se constata y se relaciona con otras encontradas en otros sitios arqueológicos, como dije, en Brasil, Caribe y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Pero vamos a ver
Y aparece otra evidencia. Este ya es un trabajo que lo traigo como ejemplo, que es un trabajo de Marta Luz Machado Caicedo, hecho en el 2011, fue su tesis doctoral en Holanda, ¿no? Uno de estos Países Bajos, ¿no? Hizo su doctorado. Entonces, en este caso vemos que aquí hay algo y ella trabaja esa tesis interesantísima, ¿no? Y es que la tesis de ella dice muy claramente, en la costa pacífica, en el Chocó, había una serie de comunidades y que las conocimos por etnografías y etnologías como los Chocóes, ¿no? Y después se conocieron como los Guaunana, los Emberá y Catío, incluso los Cuna, ¿no? Y estas sociedades también existían en el momento de contacto europeo y sobre todo cuando se ejerce toda la presión económica de la minería del oro, ¿no? Y entran masivamente esclavos, ¿no? Esclavos entran por Urabá, por Buenaventura, por Cartagena, por el Cauca, remontando la cordillera, tanto esclavos legalmente adquiridos como esclavos ilegalmente adquiridos. Parece que los ilegales era bastante el movimiento de esa economía ilegal en el territorio. Pero ¿qué sucede? Eso no es tan importante. Lo que sucede es que empiezan a aparecer en estas zonas de selva, ¿no? Selva tropical húmeda, empiezan a aparecer una serie de relaciones interétnicas y dentro de esas relaciones como una respuesta de resistencia a esa colonización y a esa minería, todo como una especie de conexión entre esas comunidades indígenas y esos grupos afroesclavizados y empiezan a compartir elementos de la espiritualidad, ¿no? Por eso aparecen en los bastones Guaunana o Chocoes, aparecen los bastones, ¿no? Rituales, ¿no? Que tienen una estética que se han encontrado igualmente la relación que hace Marta Luz es directamente con el Congo, ¿no? Donde aparecen este tipo de figuras con este tipo de elementos, ¿no? Que se relacionan con una ritualidad muy particular, ¿no? Sobre todo con, acá entre los Emerá, con los Jaibaná, chamanes, ¿no? Y su sentido está más inclinado hacia la curación de las enfermedades, ¿no? Cosa que también aparece en África, ¿no? En el sentido de estas figuras como la curación de enfermedades, ¿no? Donde estas deidades que se simbolizan en estas figuras van a orar en sentido positivo, ¿no? Puede haber también magias y también puede haber asociaciones con la hechicería o la brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un trabajo muy interesante en el cual Marta explica muy bien y las conexiones sobre todo con el Congo y con Angola, ¿no? Especialmente este tipo de figuras. Pero también aparece en el Chocó otro tipo de figuras, ¿no? Que son estas muy particulares, se llaman los gemelos, pero de una sola pata, ¿no? Entonces fíjense que cada gemelo tiene una sola pata. Y esa representación la vemos también la vemos también en, en el África, ¿no? Pero especialmente en las regiones de Nigeria, de Guinea y estas partes. Exactamente lo mismo. O sea, aquí otra vez aparece ese mundo, ¿no? Interconectado, ¿no? De resistencia por un lado, de complementación por otro lado y de mirar respuestas hacia los problemas de enfermedades y sobre todo resaltar esa espiritualidad que está conectada a través de mitos, ritos y otras serie de conexiones interesantes culturales entre chocóes y uh, africanos esclavizados desde el siglo, mm, desde la entrada prácticamente al Chocó, especialmente el siglo XVII y XVIII. Muy bien, y seguimos mirando otros elementos ya dejamos los ejemplos que van conectando religiosidades y espiritualidades africanas y
aborígenes, nativas, ¿no? En Colombia. Seguramente habrán otros ejemplos en otras territorialidades, ¿no? Especialmente sobre el último que hablamos. En las excavaciones también empiezan a aparecer otro tipo de que confirman esa serie de relaciones y el tipo de cerámica que se va fabricando, ¿no? Y las asociaciones, ¿no? La gran mayoría de las arqueologías históricas en las ciudades hablan mucho de las cerámicas importadas, ¿no? Y ahí pues se despliega todo un análisis alrededor de esas economías. Y hablan de las cerámicas locales, ¿no? Normalmente asociadas a los vidriados, ¿no? Y cerámicas sencillas y mucha influencia indígena, pero nunca habíamos pensado realmente si, y sabíamos que había presencia africana, y bueno, ¿y ellos qué? ¿No hicieron cerámica? También la hicieron, ¿no? Entonces, estos son ejemplos ya nuevos de cómo aparece ese tipo de cerámicas, ¿no? Y son cerámicas que tienen unos patrones muy particulares, normalmente son cerámicas sin pintura, ¿no? Tienen incisiones, ¿no? Curvas, recurvas, algunas aparecen, es un ejemplo donde aparecen con las iniciales, ¿no? Probablemente el fabricante, ¿no? Y algunas aparecen con unas decoraciones que simulan el pinchazo o la escarificación del cuerpo, ¿no? Como esta, esta más particular que también tiene, digamos, no es un descubrimiento netamente del Cauca ni para el Cauca, se han visto en otros lados como también en Brasil, como también en Caribe, en Estados Unidos. Entonces la cerámica aporta ciertos elementos. Estos son tres incisiones en un cuenco, ¿no? Que representan o están relacionadas con escarificaciones corporales, ¿no? Igualmente estas cerámicas del Brasil, ¿no? De las sensalas o haciendas brasileiras donde se han excavado y se han encontrado pues patrones hay de 4 rayitas como este caso, de 3 rayitas, de 2 o de 1 rayita. Entonces vemos que son patrones que traían estas personas, ¿no? Hombres o mujeres desde el África y que correspondían después en estudios etnológicos y etnográficos, pues se ve que esas relaciones es directamente con las líneas matilocales o patilocales y de qué clanes correspondían en estos territorios, ¿no? Entonces, esa trazabilidad también se puede observar en las cerámicas nuevas que se empezaron a distinguir en el conjunto de cerámicas arrojadas en basurales, ¿no? En los que estamos interesados. Repito, para buscar evidencias de lo esclavo tenemos que ir a las zonas de servicio en las casonas, en las ciudades, a los patios, a las cocinas, al interior de las cocinas. Ahí están los materiales. Si vamos a las haciendas, igualmente en las cocinas, en los patios, en los dormitorios, lo ideal es encontrar, que es muy difícil, ¿no? Por los espacios tan removidos, encontrar las barracas, ¿no? Si se encuentran barracas maravillosas, de hecho se encuentran en muchos sitios he encontrado materiales y sobre todo diseños de casas, etc. Otra de las particularidades que aparecen en estos basureros son las pipas, ¿no? Es muy común observar pipas asociadas a estas cerámicas de cerámica, asociadas a estas vasijas que son muy culinarias, muy domésticas, las tecnologías que traen digamos, de cocciones al aire libre. Incluso en el norte del Cauca todavía existe la construcción de cerámicas por parte de comunidades afrodescendientes de este estilo, ¿no? Y pudimos hacer una pequeña filmación de ellas, ¿no? Cómo las hacen, todo el proceso y se mantiene.
Hola, profesor. Hola, Pro- Hola, muy buenas. Hola, ¿me escuchan? ¿He tenido yo problemas con el internet o fue allá? No sé, pero bueno, yo creo no, que... la separó. O sea, por un momento perdí, ya no se está compartiendo pantalla, Diógenes. Bueno, Sí, profe. la grabación continúa así. Sí, sí. Profesor, le solicitamos si puede compartirnos la pantalla nuevamente. Muchas gracias. Ujú. No, Diógenes, no le ah, escuchamos. bueno, perdón, qué pena. Tranquila, no le escuchamos, profesor. Tiene el micrófono apagado. A ver si lo puedo activar desde aquí. Deme un momento. Segundo. Ujú. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Muy bien. ¿Puedo seguir en esta diapositiva? Real de Minas de Santa María. Sí, señor. Creo que allí, sí, allí fue donde quedamos. Ah, bueno, correcto. Entonces continúo desde ahí porque es un corte, ¿no? Bueno, la otra región que analizamos en nuestro estudio fue la región del norte, ¿no? Como les decía, especialmente tratando de mirar y aproximarnos qué sucedía en Reales de Minas, ¿no? En este caso visitamos el Real de Minas de Santa María, que es un sitio que hoy prácticamente no hay nada, ¿no? Las ruinas son muy pocas porque los trabajos agrícolas, la entrada de vías, y quizá con un trabajo de arqueología más profundo podamos encontrar más. Pero este es el sitio, uno de los sitios más nombrados en el norte del Cauca, ¿no? Y que correspondía pues a la élite de los mineros de Popayán. Entonces, básicamente el trabajo que todavía lo hace la gente, aquí está Eulalia, muy querida, Eulalia Angola, ¿no? Nos muestra su atea, ¿no? Que todavía trabajan, ¿no? Ellos tienen sus chacras de pan coger, ¿no? Cultivos. En los mismos sitios pudimos evidenciar restos de cerámicas arqueológicas, ¿no? Algunos otros elementos, ¿no? Este es el Real de Minas de Santa Bárbara de Dominguillo, ¿no? Y las faenas que ellos tienen, todavía por tradición, ¿no? La extracción de oro fluvial con bateas, ¿no? Muy tradicional. Hoy problematizado por la entrada de maquinaria grande, ¿no? Que deja unos estragos por el sistema extractivo de mineral, ¿no? De forma indiscriminada, ¿no? Y que ha ido en contra, pues, del trabajo de las comunidades mismas. Entonces, en arqueología vamos a encontrar evidencia, ¿no? En Santa Bárbara, en Dominguillo, en el Quilichao, todo lo que corresponde a la minería de aluvión y canalón, ¿no? Entonces, muchos trabajos hicieron pues los esclavos, ¿no? Para apilar, aparecen estos grandes montones de piedra, ¿no? Que son sacados del lecho del río, ya sea para la conducción de aguas, ya sea para desvío por canal, o también para hacer algunos muros, ¿no? Para contener animales, ya sean de aves o más grandes como caballos o vacas, ¿no? Podrían corresponder a esto. Y vemos el tipo de cerámica otra vez, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Con decoraciones, algunos patrones también recuerdan, ¿no? Patrones africanos, especialmente ¿no? Y el resto es muy sencilla, oeste, ¿no? Como con
muchas líneas, incisiones, como un estampado también. Y en los sitios aparecen los pedazos de tierra o de barro, ¿no? Que componían las casas, ¿no? Asociadas a otros materiales coloniales rotos y que han sido botados a la basura, ya sea vidrio, porcelana, loza, elementos en metal, ¿no? El peltre que también aparecía y herramientas, ¿no? De la agricultura, sobre todo la agricultura de la caña de azúcar, ¿no? Estas herramientas finales, pues sabemos que en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, pues la producción de la caña de azúcar fue uno de los primeros y más eh, extensivos de los cultivos en la zona, ¿no? Donde los esclavos hicieron ese trabajo, ¿no? Está la ganadería y los trapiches, ¿no? Entonces, en los trapiches también trabajaban esclavos, y sobre todo para hacer, producir la caña, producir las mieles de la caña y también producir licor, ¿no? El aguardiente, que era uno de los productos también muy apetecidos en la colonia y también comercializado, ¿no? En todo el territorio. Luego vemos también otros los aspectos interesantes en estas arqueologías históricas, que algunos de esos sitios todavía se conservan y corresponden al cementerio, ¿no? En varios de estos sitios que visitamos, por algunos es conocido dónde está el cementerio, por otros no lo tienen muy claro. Están en las narrativas, están en la oralidad, pero especialmente uno de los más conocidos en la zona del norte del Cauca es el cementerio de los esclavos de Villarrica, ¿no? O mejor conocido también como el cementerio de la Bolsa, ¿no? Cementerio de esclavos de la Bolsa, que era la hacienda eh, 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 esclavista, ¿no? De los Arboleda. Bueno, muchas de estas haciendas estuvieron en manos de los Bosquera, de los Valencia, de los Arboleda. Pasaron pues de generación en generación y esos registros quedaron pues en documentos y que también quedó en la oralidad de los afrodescendientes. Muchos también, especialmente en Villarrica, pues buscan recuperarlos como patrimonios culturales, ¿no? O patrimonios de su ancestralidad, ¿no? Este es el cementerio donde vemos la presencia que fue ocupado, según ellos, es el cementerio donde están los esclavos, ¿no? Enterrados aquí, solo que no sabemos, habría que hacer excavaciones, habría que hacer eso. Su única huella sería algo en madera, pero eso ya se perdió. Y sin embargo, en el siglo XIX y siglo XX, hasta los años 20 o 30, siguieron utilizando el cementerio ya con cemento, con lápidas, etcétera, etcétera. Y de todas maneras aparece asociado a elementos como el árbol de la vida, ¿no? La ceiba, ¿no? Se caracteriza por este tipo de árboles que están en estos también, que tienen un significado religioso, simbólico, ¿no? La continuidad de la vida, ¿no? En la espiritualidad en cementerios y es conocido pues con los mismos trabajos de Zapata Olivella en varios de sus escritos, ¿no? Luego, no he mencionado mucho, pero es muy importante mencionar que los procesos de resistencia de lo esclavo, ¿no? De los esclavos fue persistente, ¿no? Desde la misma salida de África hasta llegar a Cartagena y ser introducidos, siempre pensaban en huir, ¿no? Siempre pensaban en la libertad, ¿no? No es, aquí hay una serie de contradicciones porque normalmente se ha pensado que los esclavos en literaturas novelescas como la de la María o como la de Estaquio Palacios, en Cañas Gordas, ¿no? Mencionan al esclavo como el esclavo dócil, como el esclavo que está muy bien dentro de la hacienda, ¿no? En la documentación histórica que hemos visto de archivos y muchos documentos también,
hablan todo lo contrario, ¿no? Esa docilidad del esclavo, el esclavo mm, sumiso y entregado a su amo, no es tanto así, ¿no? Como aparecen en estas novelas, incluso escritas desde esas mismas épocas, o finalizando esas épocas. Lo que hemos visto es básicamente que hay una resistencia, ya sea haciendo relación amistosa con el esclavo para que su supervivencia se mantenga, por un lado, en casonas, en haciendas, bueno, no tanto en minas, ¿no? La otra era lograr su libertad por oficio, ¿no? Legal, ¿no? O sea, pagando un monto, ¿no? Dejando legalmente un escrito. Esa sería otra libertad, ¿no? Otra libertad que el amo, como pasó y quedó registrado en muchos documentos, el amo por sus servicios, por toda su lealtad, etcétera, etcétera, decidiera que le daba la libertad a su negra o a sus negros o esclavos, ¿no? Normalmente se dejaba por escrito, pero normalmente se apelaba sobre esos documentos la descendencia o la siguiente generación, ¿no? Para mantener a estas personas en esclavitud y al servicio de los nuevos, la nueva generación, ¿no? Entonces, muchos murieron bajo la esclavización en esas circunstancias, ¿no? La otra era adquirir la libertad y yéndose de este mundo, ¿no? O sea, el suicidio, como apareció en muchos documentos, sobre todo en barbacoas, en algunos documentos en haciendas, en las huacas, por ejemplo. Prefirieron no seguir al servicio y al maltrato constante en estos lugares de trabajo y prefirieron irse de este mundo quitándose la vida e incluso primero quitándole la vida a sus propios progenie, ¿no? Hijas o hijos o hermanos. O sea, en algunos pasajes, sobre todo los trabajos de Marcela Echeverría, hablan sobre estos conflictos en la zona minera del Barbacoas y algunos del Pacífico, ¿no? Donde hubo muchos pleitos con los maltratos a esclavos, ¿no? Y acá en las documentaciones del Valle y en como las documentaciones del Cauca, pues ese tipo de trabajos no se han hecho mucho realmente. Finalmente, claro, la otra, como una quinta forma de libertad que era muy importante, era llegar a ser su propio pueblo, ¿no? Su propia comunidad y yéndose a los palenques, formando palenques, ¿no? Bueno, el más conocido, y aquí está Caterina, que seguramente en otra oportunidad nos hablará del palenque de San Basilio, ¿no? En el norte de Colombia, uno de los más conocidos, pero en el suroccidente, que nos falta muchísimo por conocer de ellos, el más conocido y que quedó registrado en la literatura es el Palenque del Castigo, ¿no? Justamente en la hoz de Minamá, en el río Patía, ¿no? Cuando se une el Huachicón y el Patía, estas son zonas muy agrestes, ¿no? De difícil tránsito, ¿no? Boscosas en parte, pero ya aquí se baja al Pacífico, ¿no? Entonces son muy boscosas, muy difíciles de transitar y escogieron estas rutas y estas zonas por lo agreste y por las dificultades de tránsito y porque podían apresar a cualquiera que no fuera del Palenque en su tránsito fácilmente, ¿no? O sea, para ir a estos que quedó muy bien documentados por los trabajos de del profesor Francisco Zuluaga, del profesor Mario, del profesor de varios, y también documentada en archivo por misioneros o padres que fueron precisamente a tratar de dialogar con los palenqueros del Patía del Castigo para hacer las paces, ¿no? Porque era muy complicado, pues, transitar por el Valle del Patía sin pues, tener problemas de confrontación con los palenqueros alzados, pues
en armas incluso, ¿no? En el Valle del Patía, que Francisco Zuluaga pues lo trabaja muy bien, ¿no? En los documentos aparecen y en la oralidad aparecen en el Valle del Cauca varios palenques, ¿no? Simplemente que no quedaron, no prosperaron tanto como, ni quedaron tan documentados, pero sí quedaron registrados, ¿no? Por ejemplo, en el río Cauca, ¿no? Hubo varios palenques, entre otros, uno le denominan en la oralidad actual el palenque el Cucho de Angola, ¿no? Era un palenque en el río Cauca, ¿no? Por los lados de Jamundí hacia el sur, ¿no? Entre Villarrica y Jamundí. Otro palenque muy nombrado o serie de palenques muy nombrados que tuvieron problemas con los colonos y con los mineros, ¿no? Los palenques del río Palo especialmente, ¿no? En las selvas del río Palo y se hablan de lugares muy particulares, ¿no? Como los montes de Ocoró, por ejemplo, ¿no? Que es un nombre muy africano, ¿no? Y en la documentación se habla de que ahí se reunían y que tenían como grupos alzados en palenques cimarrones en ese lugar y por lo tanto pues había que proceder contra ellos, ¿no? Y así en otros lugares que pues desconocemos, acordémonos que en estas épocas pues el Valle del Cauca, lo que es el Valle del Cauca, de lo que es hoy Cauca y Valle, pues era una zona de selva, ¿no? Tupida y muy tensa, ¿no? Entonces había posibilidad de hacer palenque en estos territorios, ¿no? Finalmente, vemos que llega los años, bueno, la independencia se ocurre en 1810, ¿no? Y los negros creen que han logrado también la independencia ellos, la libertad, cosa que no es cierto, a pesar de haber trabajado para unos y para otros, ¿no? Ya sean republicanos o sean realistas, ¿no? El caso es que quedan a la deriva y por las negociaciones políticas, las componendas, tanto de los unos como de los otros en el poder, pues estos grupos sociales quedan otra vez marginados. Quedan libres, sí, pero en la pobreza absoluta que empiezan por sus propios medios a construir sus poblados, como el caso de Villarrica, que no llamaba Villarrica, tenían otros nombres, todos los pueblitos que son formados a partir de los esclavos a partir de la liberación de los esclavos son formados, que es en 1851 y 52, ¿no? Quedan libres realmente, ya quedan, son manutidos y, o sea, es otro negocio que se plantea el mismo Estado del momento, ¿no? Pagar a los hacendados, a los mineros, dueños de todos estos esclavos, pagarles un monto con los cuales se enriquecen más todavía y dejarlos libres, ¿no? Ese es el compromiso que hay allí. Muchos de ellos, de estos mineros y hacendados, sobre todo de Popayán, pues no los venden acá en el territorio, sino que los sacan por mejor costo a Panamá y al Perú bueno, entonces, pero los que quedan empiezan a formar sus propios caseríos y a vivir, digamos, una vida, digamos que en algún momento prosperó por precisamente las producciones de ellos mismos en cuanto a plátano, cacao y otros productos que en el trabajo de Michael Taus y luego pues en el trabajo de Mina, Mateo Mina, pues lo expresa muy bien hasta que llega, ¿no? Y aparece el monocultivo, pues poco a poco va entrando el monocultivo y la industrialización de la caña de azúcar. Y hoy tenemos lo que tenemos con todos sus problemas de índole socio cultural
político, etcétera, etcétera. Entonces, para rematar, agradezco la atención a la charla y también agradezco mucho a la Vicerrectoría de la Universidad del Cauca, la editorial. De esto salió un libro que ustedes ya, algunos de ustedes lo conocen y pues ya hemos hecho también varias presentaciones de ese libro. Gracias a los estudiantes de la Universidad del Cauca que estuvieron en varios de los trabajos de campo, la gente que nos dio permiso en las haciendas, ¿no? Ahí están los nombres, en la hacienda de Calillo, Yambitará, Piso G, pero especialmente a las comunidades afrocaucanas y en especial al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Paz, Quinamayo, o Curpá, que fue el que dio permiso para poder entrar a los territorios de ellos y hacer trabajo de investigación, ¿no? Entonces a ellos, ahora por la cuestión de pandemia no he podido dejarles pues el libro, pero ese libro es producto del trabajo que hicimos con ellos. Y la idea es que lo puedan distribuir y conocer en los colegios, escuelas, colegios y la gente que esté interesada, que me parece que es lo más importante, ¿no? Y aquí están todas las personas que nos colaboraron. Algunos de ellos, desafortunadamente, por ejemplo, Luis Guillermo Ramos y Stanislao Mulato, ¿no? Fueron uno de los dos personajes que me impulsaron mucho en el trabajo. Desafortunadamente fallecieron años atrás, ¿no? Durante el trabajo, ¿no? Entonces, hubo esa pérdida, pero hubiera sido fantástico hubieran conocido el trabajo finalizado. Muy bien, gracias por asistir el día de hoy y con esto doy por terminada la charla y esperamos una discusión alrededor de lo que hemos hablado hoy.